Lo que ahora sigue es el resultado de una investigación del Departamento de Prensa de Canal 13 que arroja nuevos y desconocidos detalles sobre la muerte del general Augusto Pinochet. 10 años después conoceremos impactantes declaraciones del asesor que le recomendó no volver vivo de Londres y los tensos preparativos de un funeral que superó todas las expectativas. Además veremos imágenes y testimonios exclusivos de las últimas horas del general y una inédita visita al lugar en que permanecen sus cenizas. Este es el informe sobre el día que murió Pinochet. En la escuela militar no hay nadie enterrado. No me parecía que fuera lógico enterrar a nadie en la escuela militar. No lográndose resucitar al general, quien falleció a las 14:15 horas del día de hoy. Ella mantuvo su posición que no iba a hacer un funeral de Estado y yo le dije, sí, yo voy a hacer el funeral de comandante en jefe con todas estas cosas. ¿Dónde está la tumba del general Pinochet? No tiene tumba. El general Augusto Pinochet falleció el 10 de diciembre del 2006 y sus funerales se realizaron 3 días después. El ánfora con la ceniza fue trasladado hasta acá el mismo 13 de diciembre y permanece depositada desde entonces en un nicho construido especialmente frente al altar y bajo el suelo de la capilla. Pero durante largo tiempo, Pinochet y su familia aspiraban a un destino mucho más visible. El procedimiento razonable en la materia habría sido que el presidente tuviera la sepultura como la que tiene normalmente la gente, en un lugar que fuera custodiado por los tiempos de los tiempos por el Ejército de Chile. Lo que anhelaban Pinochet y sus partidarios era que los restos del general quedaran en una sepultura que iba a ser instalada en el extremo norte del patio central de la escuela militar, frente al monumento O'Higgins. No, querían cosas locas. Claro, y además que el cadáver quedara en la escuela militar, que la misa se hiciera en la catedral, que hubiera un recorrido por la Alameda. No, todo eso fuera la realidad. Francisco Javier Cuadra, exministro vocero del régimen militar, asegura que cuando visitó al general Pinochet durante su cautiverio en Londres, le advirtió lo que ocurriría si regresaba vivo a nuestro país. Le planteé que después de la acción de Garzón y los tribunales ingleses sobre él, el retorno a Chile iba a ser muy doloroso. Incluso hablamos del presidente Allende, que desde mi punto de vista, más bien de mirada histórica que de una cuestión política, con su gesto final del suicidio da un sentido a toda su trayectoria política y que por lo tanto, desde el punto de vista de análisis político, simplemente me parecía que su regreso a Chile era mejor muerto que vivo, así. 11:30 de la noche del sábado, se quiebra la calma en la casa de los Pinochet Iriar. La madrugada del 3 de diciembre del 2006, recién notificado de un procesamiento por derechos humanos, Augusto Pinochet fue trasladado de urgencia hasta el hospital militar. Solo 7 minutos tardó la ambulancia desde la casa en la dehesa hasta Providencia, donde está ubicado el recinto del ejército. El diagnóstico: infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca y edema agudo al pulmón. El trabajo de estabilización comenzó de inmediato. El cardiólogo Rodrigo Águila volvió, junto a Canal 13, al recinto en que estaba de turno, cuando le correspondió atender a Augusto Pinochet. Se le pusieron unas prótesis que se llaman stent, y con eso, un poco a sorpresa de nosotros también, la recuperación de los primeros 48 horas fue bastante buena, digamos, y bastante rápida. Está en condiciones bastante estables. Pensamos que de continuar la evolución tan positiva que ha tenido, el general va a salir adelante de este problema.
El protocolo del funeral de Pinochet fue llamado estratégicamente Plan Descanso. Comenzó a planearse cuando el general volvió de su detención en Londres. Pero el diseño original, que incluía honores de Estado, comenzó a cambiar a medida que avanzaban los procesos por derechos humanos. Yo entiendo que fue Michelle Bachelet como ministra de Defensa quien inició estas conversaciones con el ejército. Antes de un año, el mismo general Ricardo Izurieta, quien lo recibió en el aeropuerto, debió acudir en helicóptero a la parcela de los Boldos para comunicar que el ejército no iba a apoyar ningún gesto de rebeldía frente a las notificaciones judiciales. Fue después de esa visita a la que también asistió el general Juan Emilio Cheire que se decidió cambiar toda la guardia asignada a la custodia del general Pinochet y su familia. Y desde allí se produjo un cambio muy fuerte en las Fuerzas Armadas. Pero eso es previo a la comandancia en jefe de Juan Emilio Cheire. Habría sido impensado eso con Juan Emilio Cheire como comandante en jefe. Estas imágenes muestran el último registro público del general. Fueron grabadas una semana antes de su ingreso al hospital y corresponden a la celebración de su cumpleaños número 91, junto a un grupo de universitarios becados por la Fundación Pinochet. Mis queridos amigos, yo me canso mucho cuando hablo, porque 91 años, he hablado mucho menos. No desfallezcan, terminen lo que principiaron. Un año antes, también el día de su cumpleaños, el gobierno saliente designaba a un nuevo comandante en jefe del ejército. El 25 de noviembre, miren qué coincidencia, del año 2005, el presidente Lago me cita a La Moneda y conversa conmigo un largo rato. Bueno, y finalmente me dice, usted va a ser el próximo comandante en jefe, digamos. Y poco antes de despedirme, él me dijo, mire, es probable, con mucha delicadeza y con visión de Estado, es probable que por edad y por salud el general Pinochet fallezca durante su mando. Si eso ocurre, es muy importante tener una visión muy clara de Estado. Francisco Javier Cuadra fue el último ex colaborador que habló con el general Pinochet 5 horas antes de que fuera llevado de urgencia al hospital militar. Recuerda que mientras tomaban el té, el general tuvo un desvanecimiento y debió ser inyectado por el enfermero. Y al terminar el té, hacia las 6:30, un cuarto para las 7 de la tarde, pidió conversar conmigo solo. Me dijo, Francisco, yo me voy a morir antes de lo que usted y yo imaginamos. Esas fueron sus palabras. Así comenzó la conversación. Una vez que se recuperó de la angioplastía, el general Pinochet fue trasladado a la habitación que está justo al frente de la unidad de cuidados intensivos y que en ese tiempo estaba destinada a los comandantes en jefe del ejército. En este lugar, que medía en ese tiempo unos 6 por 5 metros, podía recibir a su familia y las visitas que se estimaran convenientes. En esta habitación fue donde el general Pinochet sufrió su última y definitiva crisis cardíaca. La mañana del 10 de diciembre del 2006, el general ya había pasado una semana en el hospital y estaba bromeando sobre las declaraciones de un político anunciando que no asistiría a sus funerales. Entonces el general Pinochet pesca el diario, se pone a leerlo, pero si este señor yo no pensaba invitarlo a mi funeral. Eso te demuestra que ese día él estaba de muy buen ánimo. Extra de Tele 13. Buenas tardes, tenemos una información de última hora. Según un comunicado entregado hace muy pocos momentos por el Hospital Militar, el ex comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, tuvo un agravamiento en su estado de salud y falleció esta tarde a las 14:15 horas. Repetimos entonces, según una información de última hora. El día domingo yo estaba almorzando con mi hija y sonó el teléfono y mi escolta
El jefe de mi escolta me dijo que el general Izurieta quería hablar conmigo urgente. Y yo imaginé de qué se trataba. Donde se aplicaron todas las medidas de reanimación correspondientes, no lográndose resucitar al general, quien falleció a las 14:15 horas del día de hoy. El entonces comandante en jefe del ejército estaba en el sur del país y se desplazó rápidamente al hospital militar. Lo primero que recordó fueron las recomendaciones del presidente Lagos. Nunca olvide la imagen de Chile al mundo. Creo que fueron palabras muy sabias, muy sabias. La presidenta Bachelet llevaba 8 meses de su primer mandato y el contexto era distinto al del año 2000, como recuerda el último ministro de Interior de Ricardo Lagos. Cheire había ayudado con el Nunca Más. El presidente Lagos había tenido la deferencia del tema del penal Cordillera para los altos mandos vinculados a violación de derechos humanos. 10 años después, el general Óscar Izurieta vuelve junto a Canal 13 a la escuela militar, donde se despidieron los restos del general Pinochet. A esa altura estaba claro lo que no iba a ocurrir. Hubo un momento en que ellos querían que quedara en la escuela militar, a lo que yo me opuse, porque en la escuela militar no hay nadie enterrado, nadie. No existe ninguna persona enterrada en la escuela militar y no me parecía que fuera lógico enterrar a nadie en la escuela militar. ¿Cómo se diseñó ese evento, general? Mire, la verdad es que fue una decisión nuestra, del ejército, de evitar cualquier otra cosa y se hizo un diseño. ¿Con la familia, con el gobierno? No. ¿Quiénes intervinieron? No, con la familia, a ver, son dos cosas distintas. Con la familia, lo que finalmente el general Cheire ya había logrado con la familia su consentimiento de que la mejor solución era la cremación. La información reunida por Canal 13 señala que fue el 3 de junio del año 2004, en la dehesa, después de una reunión de 4 horas entre el general en retiro Augusto Pinochet y el entonces comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheire, cuando se acordó que sus restos serían incinerados. Hasta el 3 de junio del 2004 y durante poco más de un mes se mantuvo la posibilidad de realizar un funeral de Estado. Claro, querían un trato de jefe de Estado y en una democracia no se le puede dar el trato de jefe de Estado a un dictador. Un mes más tarde, el 14 de julio del mismo año, estalló el caso Riggs, con información proveniente de Estados Unidos sobre 127 cuentas bancarias ligadas al general Pinochet, con depósitos que se estimaban en más de $20 millones. El deterioro político, moral de Pinochet, además está el tema del banco Riggs. Apenas conocida la muerte del general, comenzaron los primeros incidentes. En el hospital militar, grupos pinochetistas exigían que la bandera fuera izada a media asta. Mientras tanto, en Plaza Italia, los opositores se reunían para celebrar. El gobierno comunica que conforme a la institucionalidad vigente, se ha determinado que el fallecido general reciba en sus exequias los honores que corresponden a un excomandante en jefe del ejército, según lo establecido en el reglamento del servicio de guarnición del ejército. Y procedí a leer un comunicado que tenía redactado y mientras lo hacía, escuchaba afuera, en la calle, canto, grito, bocinazo de personas que estaban, si usted quiere, celebrando, festejando, de cierta manera, el fallecimiento de Pinochet. No es una celebración que uno disfrute la muerte, es el dolor que significa la existencia de sujetos como Pinochet y otros tantos.
no solo él, lo simbolizo, por favor, no solo él, pero esa figura, si no hubiese existido, otro Chile, otra historia nos hubiese cruzado. El cardenal Errázuriz, que participó personalmente en las conversaciones, dijo a Tele 13 que la misa en la catedral es una tradición para los presidentes y a él solo le corresponde cumplirla. Pero las autoridades consideraron más prudente rectificar el protocolo para evitar el traslado y exposición de los restos. Y a mí me tocó de alguna manera culminar dicho protocolo en términos de que no iba a ser un funeral en la catedral ni como presidente de la República, sino más bien como excomandante en jefe. El cuerpo del general fue trasladado de madrugada desde el hospital hasta la escuela militar, donde comenzaron los preparativos para un funeral como excomandante en jefe del ejército. Le llegó a comandante en jefe del ejército a partir de un nombramiento, si usted quiere, dentro del marco democrático, porque fue el presidente Salvador Allende que lo nombró comandante en jefe del ejército, más allá después la tradición de Pinochet. El general Izurieta expuso la planificación definitiva del funeral a la presidenta, la ministra de Defensa y el vocero de gobierno durante una reunión que se efectuó en el mismo hospital militar. Ella mantuvo su posición que no iba a ser un funeral de Estado. Yo, obviamente, no tenía otra opción que respetarle lo que son sus atribuciones. Y yo le dije, sí, yo voy a hacer el funeral de comandante en jefe con todas estas cosas. El general Izurieta era el primer comandante en jefe que podía ser removido por el gobierno después de 33 años. Durante su última conversación con Pinochet, Francisco Javier Cuadra le planteó el tema de los detenidos desaparecidos. Como lo habíamos conversado alguna vez en La Moneda, mientras yo era ministro, respondió con un sí, que puede haber tenido muchas interpretaciones. Conocida la resolución del gobierno, comenzó el velatorio que adquirió dimensiones insospechadas. Chile sin Pinochet, velan los restos. Durante 2 días hubo constantes manifestaciones en los alrededores de la escuela militar. Algunas afectaron a la prensa. ¡Hijo de puta! ¡Españoles! Bueno, como ven, la situación es bastante complicada. En el interior de la escuela y durante el velorio, el único incidente fue protagonizado por un nieto del general Carlos Prats, que durante horas hizo la fila para cumplir su objetivo, escupir el ataúd. El velatorio se efectuó en este recinto, que corresponde al hall central de la escuela militar. Todo en el marco de la despedida a un ex comandante en jefe del ejército. ¿La familia intentó cambiar este diseño? No. ¿Le representó usted de alguna forma que hubieran querido una cosa distinta? No. Como comandante en jefe, me asiste la penosa responsabilidad de despedir los restos mortales del capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Con todo planificado al detalle, la ceremonia fúnebre efectuada en el patio del Patacal fue especialmente tensa para la única representante del gobierno. El Vivian Blanlot tuvo una actuación impecable, no se le movió un músculo de su cara. El capitán Augusto Pinochet Molina, nieto del general, oficial activo y de uniforme, quebró el protocolo al subir al podio para efectuar un discurso que no estaba programado. Un hombre que derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendía imponer su modelo totalitario. El capitán Augusto Pinochet, ¿lo sorprendió? Absolutamente. Él no estaba considerado, no estaba acordado y él sabía, y la familia sabía. Pero donde más fuerte lo golpeó fue en lo afectivo, haciéndolo ver como su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. Esto constituye una falta gravísima. Estamos seguros que el ejército sabrá hacer lo que corresponde. Se sube al podio, en el momento que se sube al podio, yo estaba sentado al lado de la ministra
Lalnor, en ese momento, sin haber escuchado lo que iba a decir, le dije: el capitán se va de baja. Un nieto dice algo que él estimaba que no se estaba diciendo, y por supuesto que al salirse el protocolo militar tiene que pagar los costos y fue dado de baja en forma inmediata. Yo no tengo reparo en eso. ¿Ah? Lo que sí me parece que como ser humano lo encuentro menos cuestionable. ¿Ah? Lo entiendo. Entiendo que había un acuerdo con la ministra Lalnor en el sentido de no poner la banda presidencial sobre el ataúd, sin embargo la familia lo hizo. ¿Eso también lo sorprendió, general? También. Dado que era un funeral de comandante en jefe, lo que correspondía era la guerrera, la espada y la bandera. ¿Qué podía hacer un gobierno? Que la ministra de Defensa se paraba del acto y retiraba la banda de arriba del féretro. No procede. Durante el comité político en La Moneda se acordó que la única declaración del gobierno la iba a dar el ministro vocero, Ricardo Lagos Weber. Bueno, después del comité yo bajo a mi oficina, que está en el primer piso del ministerio. Salgo de la puerta y había más o menos 30 periodistas. Le preguntaron cómo recordaría la historia el general Pinochet. Yo creo que va a pasar como un dictador, un clásico dictador de derecha que violó gravemente los derechos humanos. Y ahí tuve un impulso irresistible. Eso le costó a Velasco una amistad de años con la hija mayor del general. También el reproche de sus compañeros de gabinete. Pero claramente rompió un acuerdo de gobierno. Porque si le hubiera preguntado al gabinete entero de la presidenta Bachelet, tal vez un tercio del gabinete, si no la mitad del gabinete, o 3/4 del gabinete, hubieran querido hacer declaraciones como las que hizo Belisario. Claro, no había para qué además patear al cadáver. ¿Para qué? Si tú has ganado en la moral, en la política, en la democracia, no hay ninguna calle que lleve el nombre de Pinochet. Ese es el triunfo para la historia. Velasco subió de inmediato a dar explicaciones a la presidenta Bachelet. Mire, me dijo, bueno, no insistas en la declaración, yo sé que no puedes desmentirla, pero no insistas, y es algo que me habría gustado decir a mí, pero no debía ni podía decirlo, ni lo voy a decir. Hasta última hora y para evitar disturbios o manifestaciones, se mantuvo en reserva el destino de los restos del general Pinochet. Fueron llevados en helicóptero desde la escuela militar hasta el crematorio del cementerio de Concón. Según se informó a Canal 13, para certificar que todo se realizara de acuerdo a lo programado, hubo un oficial de ejército especialmente designado para estar presente durante todo el proceso, desde el traslado hasta la incineración y la entrega del ánfora a los familiares. A pesar de que así se tuvo que llevar a efecto, el funeral resultó de todas maneras de una envergadura insospechada para todos. Todos quedamos realmente muy sorprendidos por la reacción que tuvo la gente en Chile para participar de la manera que participaron en su velatorio y en las exequias mismas. Lo que queda de Pinochet hoy día está concentrado en gran parte en la sede de la Fundación Pinochet en Vitacura. Pero mire, pero al final del día, ¿qué es lo que queda de todo eso? ¿Qué es lo que queda de todo eso? ¿Dónde está la tumba del general Pinochet? No tiene tumba. Canal 13 pudo llegar en exclusiva al lugar en que reposan desde hace 10 años los restos del general Pinochet. Se trata de una pequeña capilla construida con anterioridad en uno de los extremos de la parcela de Los Boldos y donde muy pocas personas han tenido acceso. Además de la capilla, en el lugar hay un monolito y un mástil de 20 metros de altura, donde los adherentes, cada vez en menor número, se reúnen todos los años para recordar al general. Bueno, es una figura de la historia,
encabezó un régimen por 17 años, hizo la mayor contrarrevolución de la historia de Chile. Transformó, o sea, Allende es un niño de pecho al lado de Pinochet desde el punto de vista de la transformación de la sociedad y la economía. A balazo, sin duda, pero la transformación. Muchas personas todavía ponen en duda que las cenizas estén en este lugar, pero la verdad es que de acuerdo a todos los testimonios que hemos recogido, los restos del general Pinochet reposan efectivamente bajo esta lápida.